¿Alguna vez has sentido que un retrato te observa, que guarda secretos que nunca debiste descubrir? Mi abuelo siempre sonrió desde el marco, pero ahora, tras su muerte y mi mudanza a su casa, su expresión parece cambiar. Acompáñame en esta inquietante historia donde cada revelación me acerca más a un legado familiar aterrador. Suscríbete y activa la campana para seguir cada paso en este escalofriante viaje. Mudarse a la casa de mi abuelo fue como revivir un capítulo de mi infancia, pero con un matiz de inquietud que nunca imaginé. Recordaba cada rincón, la cocina con su olor a galletas recién horneadas, el jardín donde solía correr tras una pelota y, claro, la sala, el lugar donde ese retrato siempre me había mirado. Tras su fallecimiento, me encontré heredar no solo su hogar, sino también una serie de recuerdos que parecían encerrados en cada objeto. El vuelo de cajas y muebles se hacía eterno, y mientras organizaba los últimos enseres, no podía evitar volver a mirar esa imagen en la pared. El cuadro, deteriorado por el tiempo, tenía una presencia casi palpable, como si su mirada penetrante me invitara a descubrir algo más profundo y oscuro. La nostalgia iba de la mano con un leve temor. Cada vez que cruzaba la sala, sentía que la atmósfera se tornaba más densa, como si la casa susurrara secretos olvidados. Sin embargo, era solo el inicio. Empezaba a intuir que, al mudarme aquí, había abierto una puerta a lo desconocido, un misterio que, sin saberlo, estaba a punto de desatar. La primera vez que volví a ver el retrato después de mudarme, una sensación de desconcierto me invadió. Recordaba a mi abuelo como un hombre noble, con esa sonrisa afable que siempre me hacía sentir seguro, pero al mirar la pintura, algo estaba mal. Sus ojos, aunque fijos en un punto indeterminado, parecían seguirme con una intensidad que me hacía dudar de mi cordura. Había algo inquietante en la forma en que su sonrisa, en lugar de ser cálida, se transformaba en una mueca casi burlona, como si estuviera al tanto de un secreto que yo ignoraba. Intenté sacudirme esa sensación y me acercé al cuadro para examinarlo. La pintura estaba agrietada y un leve estado de deterioro la envolvía, haciéndola aún más perturbadora. Algo en el ambiente se sentía pesado, como si cada rincón del lugar estuviera cargado de historias no contadas. A medida que pasaban los días, el retrato se volvía el foco de mis pensamientos, un recordatorio constante de que esta casa, mi nuevo hogar, guardaba secretos que se negaban a ser revelados. La inquietud crecía, empezaba a preguntarme si mi abuelo realmente se había ido o si, de alguna manera, seguía presente. A medida que me sentaba en la sala, recordé cada conversación que había tenido con mi abuelo, la forma en que su mirada iluminaba la habitación cuando hablaba de sus tiempos de juventud. Siempre me contaba historias de aventuras, pero había un enigma en su sonrisa que nunca comprendí del todo. Era como si detrás de esa alegría hubiera un trasfondo de tristeza, un secreto oculto que él elegía no compartir. Recuerdo cómo se reía al recordar a sus amigos de la infancia, pero la expresión se tornaba melancólica cuando hablaba de sus pérdidas. Aquella sonrisa enigmática, un reflejo de su vida, se convirtió en mi compañero silencioso mientras exploraba la casa. Cada rincón parecía ser un eco de su presencia, desde la biblioteca llena de libros amarillos hasta la mecedora que se balanceaba suavemente, como si él aún estuviera allí, observándome. Era difícil no sentirme atrapado por esa conexión, por el peso de una historia familiar que vibraba en el aire. Sin embargo, con cada recuerdo también crecía la inquietud. Esa sonrisa que alguna vez me brindó consuelo ahora se transformaba en un símbolo de lo desconocido, un recordatorio constante de que tal vez mi abuelo había estado más en contacto con las sombras de su pasado de lo que había dejado entrever. Con el paso de los días, comencé a notar cambios en el retrato que desafiaban mi lógica y mi cordura. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero cada vez que me detenía a observarlo, la impresión de que sus rasgos estaban sutilmente alterados se hizo más intensa. Su sonrisa, antes cálida y acogedora, ahora parecía tener un matiz burlón. Era como si estuviera riendo de mí, de mis temores, de mi incapacidad para entender lo que realmente había sucedido en su vida.
Sus ojos, una vez amables, parecían brillar con una nueva luz, una que me desnudaba y me hacía sentir expuesto. Intenté racionalizarlo, pero al acercarme para ver cada detalle del lienzo, me percaté de pequeñas imperfecciones que antes no estaban. En la esquina inferior derecha del retrato, un leve destello de pintura asomaba, revelando un color que no recordaba haber visto. Era un tono sombrío, perturbador, que sugería algo más oscuro tras la superficie amable de su imagen. La sensación de ser observado se transformó en la certeza de que algo en la casa, en el retrato, estaba intentando comunicarse conmigo, y ese conocimiento me aterrorizaba mientras cada noche caía sobre la casa, reemplazando la luz con sombras inquietantes. Mientras exploraba la casa en busca de pruebas sobre las inquietantes transformaciones del retrato, me topé con una habitación cerrada que nunca había notado antes. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En el centro, un viejo escritorio de madera oscura llamaba mi atención. Me acerqué, retirando los restos de la vida que alguna vez habitó ese lugar. Entre algunos papeles amarillentos, encontré lo que parecía ser una carta, cuidadosamente doblada y manchada por el paso de los años. La letra, aunque algo descompuesta, era reconocible. Al abrirla, el aroma a tinta y papel antiguo me envolvió. La carta hablaba de un encuentro que mi abuelo había tenido con un artista que había pintado ese retrato, mencionando algo acerca de un poder que poseía la pintura. Algo en sus palabras me hizo estremecer. Hablaba de la capacidad del retrato para captar no solo la imagen, sino también la esencia de la persona. La inquietante idea me atravesó, y comprendí que tal vez lo que había creído un simple legado familiar era, de hecho, una conexión más oscura con el pasado de mi abuelo, algo que había permanecido oculto y que ahora era crucial desentrañar. A medida que leía la carta, una sensación de desasosiego crecía en mi interior. Las palabras de mi abuelo parecían cobrar vida, revelando un lado de su historia que nunca había imaginado. En la misiva, mencionaba un pacto que había hecho con el artista, un verdadero maestro del retrato que había prometido capturar no solo la apariencia, sino también la esencia del ser. A medida que pasaba las líneas, comprendí que ese poder iba más allá de lo que podía entender. El autor había logrado entrelazar las emociones y experiencias de mi abuelo en el lienzo. Cada cambio que había notado en el retrato parecía, de repente, también una forma de comunicación, como si su sonrisa enigmática no fuera más que un eco de viejas decisiones y arrepentimientos. Esa carta, longeva y desgastada, se convirtió en un puente hacia un pasado que había permanecido escondido, los secretos de su juventud, su conexión con el artista y el verdadero significado de ese retrato. Me di cuenta de que la inquietante sonrisa de mi abuelo en la pintura podría guardar la clave de un legado mucho más perturbador, un legado que ahora me obligaba a desentrañar su inquietante historia. Esa tarde, mientras revisaba algunos trastos viejos en el ático, escuché un ligero golpe en la puerta principal. Al bajar, me encontré cara a cara con un hombre de aspecto cansado, de piel surcada por el tiempo y ojos que destilaban sabiduría. Era Hugo, un viejo amigo de mi abuelo, cuya visita no esperaba. Su inquietante sonrisa me recordó a la del retrato, pero esta era más genuina, casi dolorosa. Al invitarlo a pasar, noté que su mirada se desvió hacia el cuadro, como si el lienzo tuviera un poder sobre él. Hugo comenzó a narrar historias sobre mis antepasados, historias llenas de risas y lágrimas, pero cada anécdota venía acompañada de una sombra que acechaba en sus palabras. Tu abuelo siempre temía lo que aquella pintura podía revelar, explicó, su voz temblando sutilmente. Sin embargo, no fue hasta que mencionó a ese artista, un nombre que resonaba profundamente en mi memoria y que había leído en la carta, entonces, la inquietud se apoderó de mí. Hugo insistió en que debía conocer la esencia de la pintura, que había un pacto que nadie debía romper, y su tono hizo eco de advertencias que estaba destinado a desestimar. Mientras el crepúsculo se filtraba por la ventana, comprendí que mi vida en esta casa no solo estaba marcada por la historia de mi abuelo, sino también por las decisiones de un pasado que todavía temía salir a la luz.
A medida que Hugo compartía anécdotas sobre mi abuelo, las revelaciones se tornaban cada vez más inquietantes. Se detuvo en un particular encuentro que, según él, marcó la vida de mi abuelo. Era un hombre con muchos secretos, dijo, su voz temblando como si temiera las sombras que podía despertar. Mencionó que, en su juventud, mi abuelo había sido un artista en apuros, fascinado por las técnicas de aquel pintor. Era un hombre que, a través del retrato, había capturado no solo la esencia de su modelo, sino también sus pensamientos más oscuros y sus temores más profundos. No salió bien, murmuró Hugo, con un susurro que se mezclaba con el viento que soplaba en las ventanas. Se refería a un pacto no solo de creación artística, sino de un intercambio que había ido más allá de las palabras. Más tarde, comprendí que ese retrato que colgaba en la sala no solo reflejaba la imagen de mi abuelo, sino todo lo que él había sido y deseado ser, incluidas sus sombras. Esa sinergia entre el arte y la realidad había tejido una narrativa siniestra que aún buscaba desentrañarse, dejando entrever que el legado de mi abuelo estaba mucho más entrelazado con el retrato de lo que jamás estuve preparado para aceptar. A medida que profundizaba en el legado de mi abuelo, me di cuenta de que el retrato no era solo una pintura, sino un símbolo de un pasado inquietante que había tratado de dejar atrás. Las revelaciones sobre su vida, sus decisiones y el pacto con el artista parecían converger en un solo punto: yo. ¿Era posible que todas las huellas de su historia estuvieran entrelazadas con la mía? La inquietud me invadió, y un dilema comenzó a formarse en mi mente. Al desenterrar el pasado, ¿estaba condenándome a repetir sus errores? La idea de que la sonrisa burlona del retrato pudiera ser un reflejo de mi propio futuro me aterraba. ¿Qué tipo de legado había heredado? ¿Uno de valentía y amor o de secretos y sombras? Quería saber más, pero también sentía el impulso de proteger lo que quedaba de su memoria. Al contemplar el retrato, la sonrisa se convirtió en un recordatorio constante de la dualidad de su vida, un hombre querido, pero también alguien que había jugado con fuerzas que no entendía. Estaba destinado a enfrentar una verdad que, sin duda, cambiaría no solo mi comprensión de mi abuelo, sino también mi propia identidad. La decisión me pesaba, y comenzaba a intuir que no todo conocimiento es un regalo, algunos secretos son armas de doble filo. Comencé mi investigación sobre el pintor del retrato, un individuo que había estado presente en la vida de mi abuelo de una manera que ni siquiera imaginaba. Sus primeras obras se habían centrado en retratos de figuras locales, pero era su estilo oscuro y fascinante lo que había atraído a mi abuelo, quien veía en él no solo un artista, sino a alguien que podía captar el alma de las personas. Una búsqueda en archivos antiguos reveló que el pintor, conocido como Lorenzo de la Croix, había estado envuelto en múltiples controversias e incluso rumores de pactos con fuerzas sobrenaturales. Pude sentir un escalofrío recorrerme al leer testimonios de quienes habían posado para él, hablaban de cómo sus retratos parecían no solo capturar la apariencia, sino también los secretos más oscuros de sus vidas. A medida que seguía el rastro de Lorenzo, me encontré con biografías que insinuaban que muchos de sus modelos habían experimentado cambios drásticos, como si sus identidades estuvieran atrapadas entre las pinceladas del artista. Las historias de desapariciones y locura comenzaron a entrelazarse con la vida de mi abuelo, y con cada nuevo descubrimiento la inquietud crecía. ¿Sería el retrato un medio para liberar esas sombras? La sonrisa burlona de mi abuelo en ese lienzo comenzó a parecerme no solo intrigante, sino aterradora. Quizás mi búsqueda no solo revelaría el pasado, sino que también podría abrir una puerta a una oscuridad que ya había comenzado a reclamarme. Mientras seguía explorando los rincones polvorientos de la casa, me encontré con una vieja caja de cartón en un armario profundo. Al abrirla, un escalofrío me recorrió la espalda al descubrir una colección de fotografías en blanco y negro, cuidadosamente apiladas. Cada imagen contaba una historia, pero lo que más me inquietó fue la primera, mi abuelo, en su juventud, posando junto a Lorenzo de la Croix. Sus rostros mostraban una complicidad que no recordaba haber visto. A medida que examinaba las fotos, noté algo extraño en el fondo. En cada imagen en la que aparecía el pintor, se vislumbraba un objeto que parecía repetirse,
un pequeño espejo vintage. Una sensación de urgencia me invadió. ¿Qué conexión existía entre ese espejo y el retrato? Las siguientes fotos revelaban más detalles perturbadores. En algunas, las expresiones de mi abuelo y Lorenzo cambiaban sutilmente, como si los reflejos en el espejo modificaran su esencia. Me quedé paralizado al darme cuenta de que una de las fotos mostraba la sala donde colgaba el retrato, pero en ella, mi abuelo no estaba solo, una sombra oscura se proyectaba tras él, como si alguien más estuviera presente. Esa imagen me hizo cuestionar no solo la naturaleza del arte que había heredado, sino también la posibilidad de que, al descubrir los secretos de mi abuelo, estuviera cada vez más cerca de una verdad aterradora. Mientras contemplaba la inquietante sonrisa del retrato, comprendí que había llegado al clímax de mis descubrimientos. Era hora de enfrentar la verdad oculta entre las sombras de mis recuerdos y los secretos de mi abuelo. La carta, el espejo mencionado en las fotografías y las historias reveladas por Hugo formaban un rompecabezas perturbador. La conexión entre mi abuelo y Lorenzo de la Croix no era solo de admiración artística, había algo más oscuro en juego. Su pacto, con claras implicaciones sobrenaturales, parecía haberse trasladado a mí. La sonrisa de mi abuelo, que antaño me había brindado consuelo, ahora se me antojaba como una burla de su legado. Al mirar el retrato, me di cuenta de que su transformación era un reflejo de lo que él había escondido durante años. Aquel espejo que aparecía en cada una de las fotos podría haber sido la clave, un vínculo entre el artista y las almas que había retratado. Cada vez que la pintura cambiaba, era como si mi abuelo intentara advertirme, revelando la trágica consecuencia de su ambición. La revelación me sacudió. Tal vez él había quedado atrapado en su propia creación y ahora yo estaba a punto de compartir su destino. ¿Era posible que en su búsqueda por la inmortalidad, su alma hubiera quedado retenida en el lienzo, esperando que alguien más tomara su lugar? La decisión que enfrentaba era abrumadora, sabía que tenía que tomar un camino que podría cambiar mi vida y la de mi familia para siempre. La inquietante risa burlona del retrato parecía resonar en mis oídos, instándome a optar por la verdad, aunque sabía que esa verdad traería consigo un costo. La revelación del pacto de mi abuelo con Lorenzo de la Croix se cernía sobre mí como un oscuro presagio, y cada indicio apuntaba a que el retrato no solo lo capturaba a él, sino que también atesoraba fragmentos de su alma, vendida a un artista que había flirtado con lo sobrenatural. Al abrir la carta que reveló la existencia del espejo, mi mente luchaba con la imagen de mi abuelo atrapado en un ciclo del que no podía escapar, su esencia destilándose en una pintura. Era un dilema inquietante, me arriesgaría a desentrañar secretos que podrían consumirnos a todos o permitiría que el legado de mi abuelo se extinguiera en el olvido. Entre la incertidumbre y el miedo, me di cuenta de que la respuesta no solo definiría mi futuro, sino que inevitablemente revelaría si la risa burlona del retrato se convertiría en añoranza o en la cláusula de un destino que ya se había sellado. Era el momento de decidir, y cada pulsación en mi pecho me recordaba que el tiempo se agotaba.